Willy Cohen, periodista especializado en economía, finanzas y empresas, ustedes lo conocen, está en línea con nosotros. Willy, ¿cómo te va? Aquí Ernesto Tenemos, ¿cómo andás? Hola Ernesto, un cariño para los colegas allí, realmente excelentes amigos también, con quienes hemos compartido hace algunos años lindas noches de redacción allí en El Cronista, ¿cómo no? Sí, Grandes sí. recuerdos. Pero me haces cantar después de los Beatles, escuchame, después de este informe de Noelia, ¿qué puedo decir? Muchísimo. No, porque uno puede juzgar a la gente de acuerdo a quién, a las personas que influyó en su formación. O sea, Sí. uno lo juzga a Willy. No, pero ya estaban bastante bien formados, te quiero aclarar. Vos decís, yo, ¿qué puedo saber de esa situación? Ya llegaron así. Hacete cargo, Willy, de Noé. No, sí, fantástico, sí, me acuerdo que nos divertíamos mucho con la cobertura que ella hacía de toda la información parlamentaria, y bueno, y con Ale, naturalmente, también desde ya, ¿no? Escúchame, Además, tenemos el problema que nos formamos en el mismo colegio, ¿verdad? Ah, los dos Así son que del eso Nacional. ¿Vos también también sos del Nacional? Sí, exactamente. Sí, pido disculpas a la población, pero sí, Al efectivamente. resto. Sí. Disculpas al resto. Sí, Pero naturalmente. escúchame, ¿y no le decías a Ale, no podés ser tan trosco? Bueno, lo que pasa es que fueron otras épocas, en realidad ellos son... Vos imaginate que yo entré al Colegio Nacional de Buenos Aires un 24 de marzo de 1976, así que me comí del 76 al 81. Eran épocas muy bravas, sin ninguna duda. Creo que Ale disfrutó un poquito más. Para mí fueron años bastante feos allí, ¿no? Sí. A ver, Willy, de los colegas que se dedican al tema económico, financiero, vos sos lo que más está advirtiendo sobre los riesgos del proceso de crecimiento de la mora en la Argentina y sobre todo de las altas tasas que están cobrando el sector financiero. Recuerdo, te escuché decir en algún momento un audio que nosotros pasamos que dijiste, yo soy un tipo que defiende mucho el sector financiero, me he formado ahí, he crecido en el ámbito financiero y justamente por eso estoy diciendo, esto es riesgoso. Varias veces, incluso en Twitter, pusiste, esto no termina bien. Claro. ¿Qué es lo que estás viendo? Bueno, naturalmente me parece que es un problema político y es un problema económico, ¿verdad? Porque, bueno, es un tema político porque en principio buena parte de quienes tienen este problema de haber quedado afuera, en definitiva, de la posibilidad de acceder al crédito, de seguir comprando en cuotas, en cuestiones, por supuesto, cotidianas, no estamos hablando de crédito hipotecario, ni siquiera comprar un auto, comprar una casa. Aún las compras en los supermercados, las compras en los comercios. El otro día estuve recorriendo, por ejemplo, el Alto Palermo y vi que incluso los precios de la ropa en las cadenas internacionales que ya están en la Argentina, te diría que son bastante más bajos que los precios en las mismas cadenas en Uruguay o eventualmente en Chile, o ni hablar en Europa. Es decir, probablemente por la caída de ventas han tenido que bajar los precios. Y bueno, y acá te podés comprar un pack de 3 pares de medias por $15 y te lo dan en 6 cuotas, ¿no? Ahora, lógicamente, quien entra en mora, y bueno, queda imposibilitado, y entonces es un problema político porque allí hay mucha gente joven que presumiblemente puede haber votado eventualmente por Javier Milei en las últimas elecciones, y además es un tema económico porque en la medida en que se va restringiendo el crédito y hay cada vez menos gente sujeta de crédito, y bueno, el volumen del consumo naturalmente se afecta, ¿no? Y si cae el consumo, cae la recaudación, y ese es un problema. Y también desde el punto de vista político, porque bueno, finalmente cuando los gobiernos por ahí se pasan de rosca con el ajuste, lo hemos visto de alguna manera durante la administración Macri, sobre el final, cuando empezaron los problemas financieros a partir del 2018, y bueno, el problema es que después hay que ir a las elecciones, y entonces lo que hoy me parece que está generando en alguna medida mucha preocupación en el mundo financiero, en el mundo económico,
para quienes, sobre todo también como en mi caso, nos gusta la economía libre, la economía de mercado, que se respeten, digamos, las mínimas leyes de gravedad de la economía, y bueno, retroceder como se retrocedió cuando Macri perdió las elecciones en las PASO del 2019, es hoy, te diría, uno de los temas de mayor preocupación en el establishment. Tal vez por eso hay tanta ansiedad en el mundo económico, en el mundo empresario, Ale lo sabe muy bien, lo recorre también, hay tanta ansiedad por ver si aparece un outsider que eventualmente, si se manca o si tropieza el proyecto de reelección de Milei el año que viene, que no, digamos, que no se regrese al modelo de intervencionismo económico, estatista, lo que de alguna manera representa el sector, si querés, más extremo del peronismo y demás, ¿no? Entonces yo creo que eso es a eso yo me refiero cuando digo cuidado con la clase media, que es el sector más golpeado por el ajuste. Acá no estamos discutiendo en la universidad si corresponde o no corresponde mantener, digamos, atarse al mástil, como dice el presidente, no escuchar los cantos de sirena. Por ahí, casi que diría, por ahí en la teoría, y bueno, puede ser que con el tiempo mantener el ajuste tarde o temprano da resultados, pero se pueden perder las elecciones. Entonces, yo diría que ahí más Bilardo y menos Menotti en materia, digamos, de política económica. Yo justamente hoy en el querido diario El Cronista, donde estábamos allí con los chicos, yo hoy publico una nota donde, bueno, hago referencia, por ejemplo, a un comentario que lo escuché a Javier Timerman, que es un tipo muy criterioso, que conoce muy bien el ánimo entre los inversores financieros y demás, donde él contaba que, bueno, que cada vez hay más gente vinculada, por supuesto, a Argentina en Wall Street, que dice, che, muchachos, aflojen. Por ahí, en lugar de tener un superávit de 1,5, hay que tener un superávit menor, o hay que tener tal vez un poquitito de déficit para poder ganar las elecciones, ¿verdad? A eso me refiero yo cuando digo, cuidado que esto puede terminar mal, porque además me parece que justamente el sistema privado, el sistema financiero, los bancos, las billeteras digitales, creo que no están a la altura de las circunstancias, ¿verdad? Porque aquí los problemas de plata se resuelven con plata, y por lo tanto yo creo que tanto el gobierno, primer responsable, como los propios bancos, y bueno, urgentemente tienen que armar una mesa de crisis, tal vez pensar en la teoría del esfuerzo compartido y buscar una solución para esta cuestión que ni siquiera involucra a los grandes grupos económicos, digamos. Acá no se trata de salvar ni a los bancos ni a los deudores. Se trata, bueno, por supuesto, de salvar, si querés, el modelo, de salvar el sistema, ¿no? Entonces, claro, la respuesta que te plantea el gobierno es que, ¿qué es lo que estás pidiendo? ¿Que el Estado se haga cargo de las deudas privadas? Cosa que en la Argentina pasó muchas veces, ¿verdad? Bueno, no, pero esta cuestión del conflicto moral, del moral hazard que presenta el gobierno, el ministro de Economía dice, yo no puedo usar la plata de los impuestos para salvar a los bancos o para salvar a los deudores. Bueno, puede ser que eso en la teoría sea cierta, pero en la práctica ese conflicto moral o esa moral como política de Estado, viste, es un poco selectiva, Willy, porque se usa la plata, pero esto es importante, Ernesto, acá se está usando la plata de los impuestos para darle beneficios impositivos a unos y no dárselos a otros, para salvar a las empresas de distribución eléctrica a quienes se les quiere condonar una deuda de casi $1.000 millones, o obviamente los procesos de blanqueo o el RIGI, que personalmente me parece bien que haya políticas activas y que se promuevan inversiones. Pero bueno... Todo en su medida y armoniosamente, ¿no? Exactamente. No, te quería preguntar, cuando vos decís
¿hay algo previo a la cuestión política o a la cuestión de preservación de la consistencia del modelo? Que quiero saber qué opinás vos, porque yo me preguntaba, con estos niveles de mora, si no hay algún problema sistémico previo a lo que genera sobre la economía real y sobre la política. Me pregunto, no lo sé, porque vos decís, bueno, si hay tanta mora en algunas billeteras virtuales o en algunas financieras más pequeñas, no puede pasar que de repente no se produce una escalada que termine en una quiebra que genera un problema de inquietud muy grande y que vaya teniendo quiebras en cadena o un problema sistémico como previo a todo eso que agrave todo lo demás que vos decís. No sé si estamos en ese nivel o si hay riesgo, porque yo pienso, a ver, todas estas familias endeudadas, si no crece el salario, que no parece ser parte de la agenda de gobierno, evidentemente esa mora no va a caer. Le dé la vuelta que le venga, porque está bien, la van pagando de a poco, pero si les alcanza cada vez menos, no la van pagando de a poco. Se va acrecentando más intereses, más tarjetas, más endeudamiento con tarjetas, más. Y entonces me pregunto en qué punto estamos de ese riesgo. Sí, yo no creo que estemos en una situación de riesgo sistémico, porque en alguna medida parte de esa incobrabilidad, tanto los bancos como las billeteras ya la mandaron a pérdida. Al mismo tiempo se aplicaron tasas de interés, en algunos casos de niveles de usura, que permiten, cobrarte antes de alguna manera y cubrirte antes en ese sentido. Existen los seguros. No creo que allí haya un problema, como tampoco creo que tengamos un problema de ninguna manera con los depósitos en dólares, un poco esto que apareció cuando el gobierno muy tímidamente anunció que iba a prestarle dólares a las empresas, cuando lo que hay que prestar en todo caso es a las personas para que puedan eventualmente tener mejores condiciones para comprar una casa o para comprar un automóvil. Ahí yo creo que, no quiero hacer mucha historia, pero yo siempre creí que acá ha habido una gran confusión con la crisis del 2001, ¿verdad? Porque la crisis del 2001 que llevó al corralito y después al corralón, cuando finalmente cae de la rúa, no es porque los deudores hipotecarios no pagaban los créditos en dólares, sino fue el Estado. El Estado fue el que obligó a los bancos a usar los dólares de los ahorristas para financiar el déficit y para mantener una convertibilidad que todos sabíamos que ya en el año 1998, cuando devaluó Brasil, ya estaba liquidada, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa que, bueno, después de alguna manera la dirigencia política, el relato, es como que convenció a la gente que los que se quedaron con los dólares fueron los bancos. Y la verdad que los que se quedaron con los dólares fue el Estado, que no pagó los bonos que obviamente había emitido, obligando a los bancos. Los bancos, por supuesto, también se callaron la boca. Hubo bancos que perfectamente podían haber devuelto los depósitos y no lo hicieron porque el problema más grave estaba en la banca estatal y en algunos bancos de capital nacional. En fin, es una larga historia, es un largo debate, pero en este momento donde los equilibrios económicos están bastante, digamos, sólidos, y donde además, bueno, estamos, se supone que con una batalla cultural mínimamente ganada, yo tengo mis dudas sobre ese tema, no debería haber ningún problema para que los bancos, con la prudencia, con su propio capital, con su propio riesgo, pudieran prestar con crédito hipotecario, con garantías, pudieran prestar en dólares. Pero bueno, evidentemente es un tema muy sensible. Creo que también ya estamos en campaña electoral, entonces todo el mundo, vos sabés que a mí mis amigos del mundo económico ahora me hacen bromas, me dicen, che, te falta bajar de la Sierra Maestra, te llaman todos los programas, la influencia te llama Ernesto Tenenbaum, la influencia de Noé Berco. Claro, finalmente hizo efecto. En pocas semanas voy a estar ahí en el programa de Ale, ¿viste? Estás convocado por todo el surdaje, ¿viste? Pero bueno, todo eso forma parte, lógicamente, de esta locura en la que estamos viviendo. O sea que, sí, porque además yo me siento, por ahí me autopercibo un socialdemócrata moderado. De repente me volví me volví un kirchnerista comunista castrista. Sin duda. Pero bueno, Willy, para eso también es parte, ¿viste? de esta historia donde los presidentes y los gobiernos, en lugar de asumir sus propios errores, ponen el tema en los demás. Somos los periodistas, los que, bueno, entonces una historia más larga que... Quería cerrar con esa pregunta, justamente.
difícilmente imagino que Milei pueda escuchar las reflexiones tuyas sin enojarse. Las tuyas o la de cualquier ministro. ¿Cómo lo viste? Y bueno, esto como te digo, esto es algo, casi te diría que me parece que la dirigencia política, y esto es medio una política de Estado, ¿no? Lo he visto con Cristina, lo he visto con Mauricio Macri, lo vemos ahora con Milei, esto de que, bueno, en lugar de asumir sus propios errores ¿viste? Esto es como en todos los órdenes de la vida. Para decidir que tenés que cambiar, tenés que reconocer que tenés un problema. Entonces, acá nadie reconoce nada. El presidente dice, no cae el consumo, no cae el salario, es el mejor gobierno de la historia. Es como un mecanismo de autodefensa, porque si él reconociera que efectivamente hay un problema, y bueno, se vería obligado eventualmente a hacer un service, a hacer un ajuste en el plan, a escuchar lo que dicen la mayoría de los economistas pro mercado, que hoy hay una nota de Carlitos Melcoñán buenísima en La Nación, Domingo Cavallo, es decir, hay muchísimos, Todo, Miguel Broda. Ángel Broda, en fin, es decir, entonces eso me parece que es lo que está pasando, y bueno, y yo también me formulo esta pregunta, que no es nueva, que es, viste, el presidente dice, no tenemos que volver a Cuba, ¿no? En estos mensajes un poco extravagantes. Bueno, la pregunta es, ¿quién contribuye más, en todo caso, a que esto fracase? Quienes de alguna manera advertimos que cuidado, que acá puede haber un problema, o los muchachos que van ahí al Hotel Alvear a aplaudir al presidente y que después en privado se agarran la cabeza, ¿verdad? Pero esto es una vieja historia. Acordate lo que pasó con Mauricio Macri. Mauricio pierde las elecciones PASO en agosto del 2019 y a partir de ahí bajó el IVA, tomó una serie de medidas, podríamos decir, populistas, dijo, bueno, no escuchamos en definitiva a la sociedad, pero ahora sí la estamos escuchando, viste, como el chiste del Bambino Veira, tarde, nene. Y esto es lo que me parece que hoy, lamentablemente, cuando uno lo escucha al presidente tan agresivo, tan violento, y bueno, en definitiva, la señal que le está dando es que él no está dispuesto a cambiar 1 milímetro eventualmente el plan, ¿no? Entonces después aparece la información del amigo Bonelli, que le mandamos un abrazo, donde aparentemente el ministro Caputo dice, bueno, yo quisiera aflojar, pero el presidente no me deja. Entonces resulta que el ministro lo termina mandando en cana a Bonelli para cubrirse él, y se produce todo este desmadre, digamos, verbal. Y bueno, la realidad es que esto es lo que en alguna medida explica la suba del riesgo país, el hecho de que el tipo que tiene que cambiar un auto dice, bueno, voy a esperar y veo qué pasa el año que viene. Y bueno, todo eso en alguna medida Willy, es un problema, ¿no? Te quiero decir que a mí me daba mucha risa cuando el pase entre Longobardi y la Nata, vos le decías a la Nata, te hicimos de derecha, la Nata. Así es. Creo Nuestra que tarea era evangelizar a la Nata. No logré evangelizarlo al amigo Berkovich, pero bueno, pero creo que se dio todavía un proceso, estamos a tiempo. Creo que se dio un proceso inverso. Creo que la Nata te hizo de izquierda y al final vos todavía no te das cuenta. Será así, no me di cuenta, sí, será eso. Willy, te mando un abrazo grande y gracias, Bueno, loco. un cariño para todos, gracias a ustedes. Dale.